Buenas tardes para todos y todas. Hoy nuevamente ya iniciando estos diálogos de educación, diálogos que ya ustedes conocen, que hemos venido transmitiendo desde hace 6 décadas. Quiero saludar a todas aquellas personas que se van uniendo, que se han unido en otras oportunidades para que lo sigan haciendo, invitarlos. Yo sé que a veces pues nos queda difícil, pero también los podemos ver una vez que ya se han terminado en las cuentas de Instagram que tiene Acopain. Ahí van a encontrar esos diálogos para que los puedan escuchar. Recuerden que estos son unos tips que yo doy sobre el proceso educativo, sobre las pedagogías, sobre la didáctica. Empiezo a saludar a Carmen Tico Cross, que se unió, a Mayerly que comenzó a seguirme, al Centro Universitario Cárdenas, gracias por estar aquí y seguirme. Ahora 8 días iniciamos pues formalmente presentando nuestra 4ª edición del libro de Diálogos de Educación, diálogos de educación que se realizaron en el año 2024 y es nuestro 4º libro. Queremos invitar a aquellas personas, los pueden consultar en la página de Acopain, pero aquellas personas que quieran tener el libro lo pueden conseguir a través de nuestras redes de Acopain para que lo puedan tener y puedan tenerlo en físico. Para hay personas que nos gusta tener las cosas en físico. Entonces, muchas gracias por estar. Aquí sigo saludando al Centro Universitario Cárdenas, que nos dice desde México, encantada de volver de nuevo profesora, listo para aprender, a JG Ramos, a Carmen Tico Cross desde el Brasil. Muchas gracias por estar, siempre han sido personas que han estado en estos diálogos. Y a los que se unen nuevos, muchas gracias por unirse y por estar aquí. Hoy vamos a tratar un tema muy importante porque yo creo que en este periodo hay que hablar de lo nuevo y hablar del futuro, porque la educación cambia y va a cambiar. Yo he dicho muchos tips acerca de esa educación que la debemos orientar y cambiar y volverla más desafiante para estos estudiantes actuales que nos llegan tanto a la educación secundaria, inclusive de la primaria. Los niños de hoy ya no aprenden como aprendimos nosotros, a la educación de la universidad, porque la educación en la universidad nos trae muchos desafíos hoy en día. No es el estudiante que se va a ir a escuchar y a decir esto está muy bueno, sino que ya tiene otros medios, y por eso hoy vamos a hablar de esa identidad docente y esa redefinición de ese rol actual ante la inteligencia artificial y las tecnologías digitales. Eso lo tenemos que tener en cuenta, no lo podemos dejar atrás, está aquí, llegó, tenemos que mirarlo y situarnos cuál es nuestra realidad. Y entonces hay muchos interrogantes que sitúan al docente no como un espectador de la tecnología, sino como un protagonista crítico de ella. No es que la dejemos afuera, no, la tenemos que incorporar, la tenemos que saberla manejar, pero saberla manejar en nuestra aula y con nuestros estudiantes. Por eso no es un espectador de la tecnología, sino un protagonista crítico de ella y cómo la maneja. Ese es un tema muy importante que hoy vamos a hablar. Sigo saludando aquí a Adriana Girá, Adri Gugu, que se unió, a Aurora, a Corocó, a Andrés Inconata, a Pili y a Pili, que también se acaba y me dice buenas tardes. Buenas tardes para todos. Entonces, aquí vamos a tocar un poco esa médula de esa identidad docente, porque es muy importante, donde nosotros nos debemos plantear y nos debemos preguntar cuál es nuestro papel, cuál es el papel que
de ahora en adelante o en este instante y a un futuro cercano, nosotros tenemos que asumir. Y yo hago estas preguntas. ¿Será la de un arquitecto de experiencias o un transmisor de datos? Recuerden que nuestra educación anterior era la de transmisión de un contenido que nos traía el profesor al aula. Pero aquí les estoy diciendo yo, ¿es un arquitecto de experiencias? Yo siempre les he dicho y lo he repetido que todos sabemos algo, que el estudiante llega con una experiencia y que yo tengo otras y que entre los dos vamos a construir ese saber. Entonces, olvidémonos de que es un transmisor de datos, de que es un oráculo del saber. Y les hago otras preguntas entonces. ¿Cuál es el valor agregado de ese profesor en este tiempo? ¿Es un mediador? ¿Es un docente? Y entonces, ¿cuál será nuestro papel en este futuro cercano y en esta época para nosotros seguir y continuando con ese rol que hemos tenido, pero que nos debe cambiar en este momento? ¿Cuál entonces será ese docente de nuestro futuro? ¿Cuál será el papel que vamos a tener nosotros ante ese algoritmo que es deshumanizado? Y lo digo porque es deshumanizado, porque ahí no hay un proceso de enseñanza-aprendizaje. El algoritmo nos da datos, nos da fuentes de información, nos da información validera en algunos casos y quizás en todos, pero debemos entonces comprender que la tecnología o la inteligencia artificial debe estar entonces al servicio de la equidad y no para profundizar las brechas sociales y el pensamiento crítico. Y quiero detenerme en esto. Muchos estudiantes en nuestras universidades, de acuerdo a su situación económica, puede que no tengan ese acceso directo a esa inteligencia artificial y a esa tecnología cercana. Entonces, por eso debemos mirar y comprender que la tecnología debe estar al servicio de la equidad y mirar entonces cómo ayudamos al estudiante a que busque esa información. Entonces, también otro aspecto que nosotros debemos concientizarnos y preguntarnos es cómo miramos la localidad para nuestra enseñanza. ¿Cuáles son esas realidades situadas en las que viven los estudiantes y vivimos nosotros? Donde a veces la conectividad puede ser un reto. Y lo digo por cosas muy importantes. Se nos va la luz. Yo quería hacer una investigación esta noche sobre el tema que se va a tratar mañana, pero no lo pude hacer porque no tenía luz. Esa es mi realidad situada en un momento determinado. O el computador no me sirvió, o no pude entrar a buscar ese dato que estaba buscando. Entonces, miremos entonces que a veces el aprendizaje con la inteligencia artificial y con la tecnología digitales pueden constituirse en un obstáculo, porque no lo pude encontrar, no pude entrar, el internet se me cayó, se le cayó al profesor, pero también se le pudo haber caído a los alumnos porque no tuvimos en cuenta esa localidad de la enseñanza. Muchas cosas importantes de estas reflexiones son las que vamos a tratar hoy para mirar esa identidad y esa redefinición de nuestro papel como docentes. Sigo saludando aquí es Pili Silva, que es de saludos desde la Facultad de Enfermería de la Corpas. Que se unió a Catano, a Nata, muchas gracias por estar aquí. Entonces vamos a mirar entonces varias cosas de estas. Por ejemplo, cómo enfrentar un diálogo con entidades que no son humanas, porque los algoritmos, la tecnología no son humanas, son máquinas que tienen almacenados datos, o la robótica o todo esto
Y esta es una competencia que el profesor debe desarrollar, cómo dialoga con esas entidades no humanas. Por eso es importante que ese profesor o ese docente haga alfabetización de la inteligencia artificial o alfabetización digital. Hoy en día en las instituciones están promoviendo esa alfabetización digital. ¿Para qué? Para que ese docente aprenda a interactuar de forma ética y de forma productiva con esa inteligencia artificial y con esa tecnología digital. ¿Por qué tiene que aprender a interactuar de forma ética y de forma productiva? Porque él tiene que ver cuál es esa ética de si hay veracidad en esos datos, si hay evidencia de esos datos que me está arrojando, cómo es esa productividad que me está arrojando esa inteligencia, por ejemplo, en una investigación que yo quiero hacer con mis estudiantes y que le di o le pregunté unas cosas y ella me las arrojó inmediatamente sin haber confrontado esos datos con los pacientes, lo digo aquí de pronto, que tienen esa enfermedad o que tienen esos signos y síntomas. Entonces, fíjense que esa alfabetización en la inteligencia artificial o en las tecnologías digitales me ayudan a mí a discernir entre la ética y la productividad que me están dando esa información. Entonces, son muchos los retos a los que nosotros nos enfrentamos. No es que la tecnología nos reemplace, porque a veces decimos, sí, entonces la tecnología va a reemplazar al profesor. No, no es que la tecnología nos la reemplace, sino que debemos seguir enseñando como si esa tecnología no existiera, pero sabiendo que sí, la tecnología y la inteligencia artificial sí existen. Entonces pensemos muy bien, nosotros no nos vamos a acabar como profesores, pero sí debemos seguir enseñando o produciendo aprendizaje con los estudiantes, teniéndola en cuenta, pero enseñemos sin que la tecnología existiera y fuera la herramienta principal en nuestro proceso educativo. Recordemos algunas cosas, que la producción no es transferencia de información. Entonces, recordemos esto, no es transmitir información, sino que miremos la subjetividad humana del otro. Por eso es que nosotros tenemos esos encuentros presenciales. Recuerden que cuando vino la pandemia, los encuentros fueron a través de pantallas y que muchas de estas personas se enfermaron, algunas no atendieron, algunas no tuvieron esa conectividad tan fácil, y que hubo una deshumanización en ella. Pero miremos que nuestra parte y nuestro encuentro es eficaz porque hay subjetividad, hay encuentro cara a cara en el que yo pueda ver al otro y a la otra y compartir con el otro mis sonrisas, mis tristezas, mis tensiones. Voy a mirar entonces que esas herramientas digitales son muy importantes, han revolucionado nuestro panorama educativo, pues contamos con una gran gama de recursos y tecnologías que pueden enriquecer esa enseñanza-aprendizaje. Si yo le digo al estudiante hoy una pregunta sobre ¿qué pasará con el cuidado de enfermería en una enfermedad X? Voy a la inteligencia artificial y ahí puedo encontrar mucha información. Pero si yo le digo al estudiante, esa información que usted encontró en la inteligencia, en la tecnología, ¿cómo la aplicaría en este paciente X que tiene esta edad, que tiene estas condiciones, que además de esa enfermedad tiene otros y estos otros problemas? Ahí me cambiaría la pregunta que yo le estoy haciendo al estudiante. ¿Ves? Hay una gran gama de herramientas que yo puedo utilizar, pero cuando yo pongo a mi estudiante a que argumente sobre esa información, estoy haciendo otro tipo de enseñanza-aprendizaje. También a mí me han dicho, hoy los contenidos educativos, los currículos los podemos hacer
con inteligencia artificial, porque se han vuelto más interactivos, más atractivos. Yo puedo utilizar muchos medios y entonces hablamos de pronto o se habla hoy en día de muchas cosas como la realidad virtual, la realidad aumentada, que permite de pronto explorar entornos virtuales como, por ejemplo, una simulación práctica o un aprendizaje experiencial o un microaprendizaje o una gamificación a través de todos esos contenidos educativos que yo creé como para que el estudiante pueda tener un aprendizaje más dinámico y más personalizado. Pero recuerden siempre la interacción y la argumentación que yo voy a tener de esa información que me trae el estudiante, pero que yo también la confronté y la tengo para hacer esa interacción más profunda y más argumentada. Entonces miremos todas esas cosas que son muy importantes para yo puede que hoy me dicen a mí, con la inteligencia artificial usted puede tener un aprendizaje más personalizado, más al estilo de como el estudiante aprende. Puede haber una monitoría, puede haber un desempeño más de retroalimentación que yo le dé, pero nunca va a haber algo muy importante, que es cuando yo y el estudiante podemos hacer esa metacognición de lo que aprendimos, tanto él como yo, en ese intercambio de información y en esa argumentación y en esa creatividad que yo voy a hacer que el estudiante desarrolle. Entonces fíjense que son cosas muy importantes que nosotros debemos tener en cuenta cuando seleccionamos esas herramientas adecuadas para esos resultados de aprendizaje o para esas competencias que nosotros queremos desarrollar en ese currículo o en esos contenidos que estemos dando a los estudiantes. Hay que proporcionar entonces una información más responsable y más ética con el uso de esa inteligencia artificial. Miremos algunas cosas importantes que yo encontré y que quiero mencionárselas, que son los ejes de tensión que debemos nosotros asumir como educadores. Hay unos ejes que nosotros debemos tener en cuenta si dejamos todo a la inteligencia artificial. Que sigo saludando aquí a Eliana, a Aplit, que están aquí, a Carmen Tico Cross, a DMI, a NT, que están aquí conmigo. Muchas gracias por estar. ¿Cuáles entonces serían esos ejes de atención que yo debo asumir como educador? El primero es la intuición pedagógica. Yo debo tener una intuición pedagógica y una intuición en mi enseñanza. Si la inteligencia me produce resultados si la inteligencia me da resultados basados en situaciones o patrones pasados, porque la inteligencia artificial y la tecnología me botan datos, pero son datos que el mismo ser humano ha introducido en esas máquinas y en esos algoritmos. No es lo que el profesor esté pensando en este momento, sino lo introdujo en un algoritmo de esos. Entonces, ¿qué debe hacer el docente? El docente debe identificar el momento de asombro que tiene ese estudiante con esos datos que encontró. Es decir, debe mirar esa crisis existencial que esté pasando en ese estudiante cuando él encontró esos datos. Cuando él vino y me expuso eso que encontró en esa inteligencia artificial. Entonces, si se asombró con eso, o si eso no le produjo nada, o si le produjo una crisis existencial, entonces eso es lo que yo debo mirar, esa intuición pedagógica. ¿Lo asombró o no lo asombró? ¿Tuvo crisis existencial cuando lo encontró o no tuvo crisis existencial? ¿O dijo, no, lo que usted está diciendo aquí es mentira? Esa es una de las cosas que debemos nosotros tener y debemos asumir. El otro también en cuenta que debe tener es el conflicto cognitivo. Recordemos en algunas de las pedagogías pasadas que se expusieron tanto en el año
2024 como en el 2025, que publicaremos de pronto a final de este año esas experiencias del 2025, hablamos de una cosa muy importante que Piaget nos decía, que es uno de los pedagogos más importantes, que es el conflicto cognitivo. Es decir, la duda. La inteligencia artificial nos da respuestas, pero ¿quién debe hacer las preguntas? Las debe hacer ese docente. ¿Para qué? Para que desestabilicemos a ese estudiante con esa información que él nos trajo, para construir un qué dijera, para que entre los dos podamos construir un conocimiento más profundo. Recuerden que ese conflicto cognitivo nos da una cosa que nosotros hablamos cuando hablamos de Piaget, un equilibrio entre lo que él encuentra como respuesta, que lo puede hacer en la inteligencia artificial, pero mi pregunta la puedo hacer sobre esa respuesta que él me trajo para que yo arme con él un conocimiento y una confrontación. Entonces, siempre tengamos en cuenta esas cosas. Primero, lo que le produjo a él, si le dio asombro con esas respuestas que encontró, o le dio una crisis existencial, o con el conflicto cognitivo de la duda que nos armaba Piaget, ¿cuál es la pregunta que yo le hago sobre esa respuesta que él trajo a través de esa información que encontró en la inteligencia artificial? Además, tenga en cuenta que usted debe integrar la tecnología, es decir, la tecnicidad y la humanidad. No busque entonces solamente la automatización. No encontró esta respuesta, si eso es verdadero, eso se queda así, y ahí hubo aprendizaje. La educación debe trascender al más allá. El docente no es el que sabe, sino es el que se conecta mejor con el uno y con los otros. Y ahí está la humanización en la enseñanza. El docente no es un garante para que el aprendiz aprenda no solo al saber, y eso lo quiero repetir mucho. El docente no es el garante para que el estudiante o aprendiz sepa, sino para que él sea un ser con valores, un ser con ética, y que sepa hacer en este mundo digital. Nosotros no nos conformemos solamente con el saber, conformémonos con que el estudiante debe desarrollar el ser, es decir, sus valores, su creatividad, su emprendimiento, y que sepa hacer en el contexto donde él vaya a interactuar. Y puede ser que en ese contexto donde él interactúe no encuentre la inteligencia artificial que le pueda resolver todos los casos. Y lo digo porque hoy encontramos nosotros en nuestros lugares dispersos que puede que no encontremos esa inteligencia artificial como nos la están pidiendo y como nosotros queremos que se haga. Entonces, fíjense en que todas esas cosas las tenemos que mirar. Busquemos siempre la humanidad en esa otra persona. Cosas muy importantes a tener en cuenta. Y por ello, entonces, miremos esos desafíos y esos retos que debemos nosotros analizar cuidadosamente. Revisar si nosotros tenemos acceso y si los estudiantes tienen acceso a toda esa infraestructura tecnológica. Porque algunos, ya lo mencioné yo adelante, puede que la tengan y otros no. Miremos la capacitación y el apoyo que requieren los educadores para que adquieren esas habilidades necesarias para mirar cómo utilizan esa inteligencia artificial. Miremos la proliferación de la información que a veces puede ser falsa y que puede tener consecuencias perjudiciales para la toma de decisiones. Sigo saludando aquí a otras personas que se han unido y que están aquí, a EJ, H. Guardad, buenas tardes, que me está diciendo. El acoso cibernético,
una cosa muy importante. Entonces usted no tiene inteligencia, usted no puede, la adicción también a las pantallas y a la pérdida de intimidad que la tenemos a veces con las redes sociales, porque por ahí también se transmite mucha información, busque esto, mire lo que está diciendo, tener mucho cuidado con todo eso, y esos son los desafíos y retos que como educador yo debo afrontar. Abordar los desafíos éticos que están asegurando que los algoritmos y los modelos son transparentes y puede que no haya una información totalmente verdadera, por eso la podemos confrontar. La salud mental, un aspecto muy importante. Hemos nosotros encontrado que con estas tecnologías digitales muchas personas han perdido su salud mental, inclusive han intentado suicidarse o se han suicidado. Puede que ustedes me digan, pero la inteligencia artificial hoy puede que al estudiante le dé elementos para que no se suicide. ¿Qué elementos le está dando? Los elementos más importantes que tiene una persona es cuando encuentra a alguien que lo apoye, lo acaricie, lo abrace y no le permita que su salud mental se deteriore y lo lleve a una situación donde él pueda, en un momento determinado, decir, ya no quiero más de la vida. Igualmente, estas herramientas que impiden a veces la creatividad, el pensamiento crítico, la comunicación y la empatía. Elementos muy importantes que se dan en la interacción que se tiene uno como profesor o como aprendiz. Por eso yo traigo algunas citas muy importantes, que yo sé que el tiempo ya casi se me acaba, que es la de Michel Foucault, que dice, el poder basado en poseer el saber ha muerto. El docente oráculo es un obsoleto. La inteligencia tiene la información, pero no tiene la responsabilidad ética sobre el futuro del estudiante. Nuestra responsabilidad, ¿cuál es? Es acompañar al joven a habitar en un mundo incierto. Y eso es lo que nos pasa hoy en día. El mundo es incierto. Hay desafíos, hay un caos al cual nosotros debemos enfrentar. Y la inteligencia puede que no me dé todo lo necesario para enfrentar esa incertidumbre, ese caos y esos desafíos. La inteligencia puede simular empatía, pero una interacción sin alma, pero sin emoción no hay aprendizaje, y eso nos lo dice Francisco Mora. Siempre cuando nosotros aprendemos y salimos de una clase donde hubo interacción con otros, salimos contentos de aquello que aprendimos. No nos contentemos porque recogimos mucha información, porque la inteligencia me dio todo y yo sé más que mi profesor. No, el profesor puede que no sepa más que usted, pero tiene a veces emociones y tiene a veces cómo guiar y argumentar ese aprendizaje. La inteligencia ofrece la capacidad de personalizar ese aprendizaje. Nos puede adaptar el ritmo educativo a cada uno de nosotros. Puede ser esa anestesia que a veces ofrece respuestas, pero el docente es un proveedor de curiosidad que enciende el cerebro del aprendiz. Usted se enciende su cerebro cuando encuentra información, no, pero cuando el profesor lo estimula, le dice, a ver, conectemos nuestras neuronas, miremos esto cómo lo podemos nosotros multiplicar, cómo podemos nosotros desafiar ese medio al cual nos enfrentamos. Ahí hay un cerebro que se enciende y que tiene luces, y ese es muy importante. Nadie lo sabe todo, todos saben algo, el conocimiento reside en la humanidad. Esto sí que es importante. No todos lo sabemos, no todos lo saben las personas, no todo lo sabe la inteligencia. El conocimiento reside en la humanidad y reside en esa curiosidad que nosotros tenemos por aprender. Entonces miremos todas esas serie de cosas que nos están diciendo ahí. ¿Por qué es importante
ese profesor, porque es ese puente que conecta el saber con el compromiso social. Yo quiero dejarles esta reflexión al final. Un profesor es un puente que conecta ese saber técnico con el compromiso social al cual nosotros enfrentamos. Quiero que lean de pronto en el capítulo del libro cuarto, hay una entrevista que hicimos a un profesor y a un docente de la Universidad de La Sabana que nos habló mucho del aprendizaje a través de la inteligencia artificial y de la educación a través de la inteligencia artificial, y en él nos decía que era una garrocha que brinca esos obstáculos que a veces tenemos en ese saber, pero que la meditemos, que la miremos, que no la confrontemos de esa manera, sino que la estemos mirando para poder saber a la que nos estamos enfrentando. Entonces, por eso es importante que tengamos en cuenta cuál es nuestra identidad hoy ante la inteligencia artificial y cuál es nuestro rol docente en este mundo al que nosotros nos vamos a enfrentar y al que nos enfrentaremos en un futuro más cercano. Yo no veo aquí preguntas, no veo nada que me hayan hecho, entonces muchas gracias a las personas que estuvieron, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, por estar aquí, y seguiremos hablando de muchas cosas que tienen que ver con la inteligencia artificial y con esa docencia universitaria, porque hoy tenemos muchas claves, pero las podemos empezar a desarrollar y a mirar para tener un proceso de enseñanza-aprendizaje más fructífero, mucho mejor, donde podamos nosotros tener muchas cosas que el estudiante pueda aprender con esa interacción. Muchas gracias a todos por haber estado. Aquí me dicen que gracias profesora, fue muy interesante y actual el tema, reflexivo, muy valioso la live hoy, y muchas gracias a las personas que hoy, dice Adricu que gracias por la reflexión y saludos desde México, al Centro Universitario Cárdenas, a Camila Jazz, JB02 que se unió. Muchas gracias a todos por haber estado y nos vemos dentro de 8 días. Yo les voy a dar muchas clavecitas sobre esto para que podamos nosotros usar la inteligencia, porque no la vamos a decir que no está y que en el mundo la tenemos que usar, pero cómo la podemos usar de una manera mucho más segura y mucho más eficaz para que haya un aprendizaje. Buena tarde, me dice aquí Pili. Muchas gracias.